Voy a hacer un resumen de presentación. ¿Qué quiero hacer en un curso que espero que dure 8 sesiones de hora y media los viernes de este mes de febrero y marzo? ¿Qué es la astrología armónica? Bueno, la astrología armónica es una herramienta contemporánea que está inspirada y que se basa sobre algunos conceptos, algunos muy antiguos y otros modernos. Un concepto muy antiguo es la geometría euclidiana, Euclides, los elementos de Euclides, las reglas del trazado de la geometría descriptiva sobre el plano, y el plano nuestro es el plano de la eclíptica, es decir, geometría. Geometría sagrada, geometría euclidiana, geometría. Aprenderemos algo de geometría para ver que tenemos una relación directa con todo lo que es el concepto pitagórico de la geometría y del número. El símbolo del número. Evidentemente, nuestra herramienta siempre va a ser una herramienta simbólica, porque la astrología no está basada, fundamentalmente, podemos tener una inspiración del cielo, podemos tener la astronomía como método de análisis para conseguir las coordenadas cósmicas de los planetas o de los cuerpos que queramos utilizar en nuestra lectura. Pero en realidad se trata de una construcción simbólica que hacemos a partir de un cielo que nos inspira. Es decir, lo que estamos haciendo es contemplar un cielo, elegir el cinturón de la eclíptica, elegir un cinturón zodiacal. En el ciclo anual, que son 360 grados, le asignamos arquetipos, le asignamos interpretación simbólica y a partir de ese momento trabajamos sobre un plano. La geometría euclidiana nos habla de ese plano. Pero al final del curso os mostraré la pluridimensión que tiene realmente el cosmos, porque el cosmos no está basado en 2 dimensiones, sino que está basado en 3, en 4 y en más dimensiones. Con lo cual podremos construir sólidos, los sólidos platónicos forman parte de esto, y los haremos rodar. Este es un trabajo que yo realicé para uno de los congresos ibéricos, el que se celebró en San Sebastián en el año 19, y creo que puede ser un colofón interesante para ver cuál es la dimensión real de lo que estamos viendo en un plano. Es como decir, el plano no es el territorio. Nosotros pintamos un plano y creemos que estamos mirando un territorio, pero el territorio hay que caminarlo, hay que verlo en su contexto, hay que verlo en su climatología, en su luz, en sus dimensiones, en su volumétrica expresión. Con lo cual, la geometría plana es una geometría que utilizamos simbólicamente para poder entender una realidad mucho más grande. El símbolo del número. Fijaros que en astrología durante muchísimo tiempo hemos estado trabajando los 12 signos, los planetas, hemos ido añadiendo arquetipos planetarios, pero al final hablamos de aspectos, los aspectos del 1, del 2, del 3, del 4, y el símbolo numérico es lo que se sostiene y se mantiene como hilo conductor de toda nuestra estrategia de interpretación. La astrología armónica también bebe de ese mismo concepto y nos daremos cuenta cómo el número es mucho más que un símbolo arquetípico definido por una mitología determinada. El número es matemática, es álgebra, es geometría, y el número representa un símbolo en sí mismo, un símbolo absolutamente abstracto, que después lo revestimos dependiendo del lugar desde el que miramos, en nuestro caso desde la Tierra, y desde nuestra tradición, que también es un lugar. Analizamos la vida desde nuestra propia tradición y le otorgamos color, ropaje, estructura, pero es el número puro, el 1, el 2, el 3. Desde el punto de vista filosófico pitagórico tienen sentido y además trascendente, místico. Y aterrizando aquí ahora en nuestra época, en nuestro tiempo, tenemos los campos electromagnéticos como una de las expresiones, una de las formas de comprender la numerología y la geometría. Los campos electromagnéticos, os lo he dicho en algunos congresos, es algo que no puede asustarnos, no debemos tenerle reparo a hablar de campos electromagnéticos. Tenemos que intentar comprender que durante este último siglo y el comienzo del actual, hemos estado desarrollando todos los conceptos de la teoría ondulatoria.
La comprensión de la teoría ondulatoria y su matemática nos ha permitido desarrollar toda la matemática cuántica, nos ha permitido desarrollar todas las tecnologías que actualmente están en funcionamiento. Y, por ejemplo, ahora mismo es tan sencillo como que ahora mismo yo me estoy expresando y me estáis viendo a través de ondas electromagnéticas. Es decir, en los campos electromagnéticos y su comprensión y el uso de las leyes de estos campos nos permite desarrollar cosas tan habituales como un móvil y una comunicación. Todo se puede desagregar en armónicos, toda onda vital. Nosotros también somos pura vibración. Nuestro cuerpo, nuestras células están formadas por átomos que están cargados de neutrones, de electrones, de protones que vibran. Y en la vibración, en el campo que se produce, la vibración es un campo electromagnético, se produce la vida y se produce todo el movimiento cósmico. Entonces, hablar de campos electromagnéticos en nuestro tiempo es hablar de nuestra realidad contemporánea. Deberíamos habituarnos a este tipo de lenguaje tecnológico porque estamos totalmente imbuidos en él. Y no es una cosa que nos tenga que decir: "Oh, es que yo soy de letras, es que yo soy de ciencias". No, es que tenemos que ser de las dos cosas. Porque para desarrollar el simbolismo, primero tenemos que conocer que somos vibración. La astrología armónica es fácil de interpretar por astrólogos que ya tienen un conocimiento. No hace falta tener un gran conocimiento, como vais a ver, o un pequeño conocimiento, porque es muy gráfica y porque además entra por los ojos y toca directamente en este alma astrológica que tenemos ya desarrollada. Es decir, que la astrología armónica está muy cercana a todos los sistemas astrológicos de aspectos. Los sistemas de aspectos, los aspectos mayores, los aspectos menores, pero además, precisamente porque usamos máquinas muy sofisticadas, como son los ordenadores, como son los móviles, las tablets, podemos hacer el cálculo algorítmico para desarrollar y poder visualizar otros aspectos astrológicos que hasta ahora sabíamos que existían, pero que eran de muy difícil utilización, los aspectos sutiles. Es decir, estamos muy acostumbrados a hablar de las conjunciones, de los trígonos, de las oposiciones, estamos acostumbrados a hablar de las cuadraturas, de los quincunциos, que ya empieza a ser un concepto un poquito más de cálculo, de las sesquicuadraturas, las semicuadraturas, pero luego hay otros más. El único que conocemos de los aspectos sutiles así de uso habitual durante el último milenio astrológico en el Mediterráneo, porque es astrología mediterránea, pues han sido los semisestiles, los ángulos de 30, que son ángulos que hemos utilizado desde antiguo, desde muy antiguo. La astrología helenística hace un desarrollo muy exhaustivo de esas distancias del Sol Mercurio y del Sol Venus, que nunca van a superar un cierto número de grados porque están en órbitas muy cercanas al Sol y por lo tanto siempre los vemos como un péndulo, no dan la vuelta de forma externa a la dirección del Sol. Así que en los aspectos útiles conocemos el semisestil, pero hay más. Sabemos que hay más. Ahora podemos utilizarlos con la astrología armónica. Aspectos sutiles como el septil, que me habla de la alegría de vivir, del entusiasmo por la vida, que me habla de las endorfinas que somos capaces de absorber en un momento de felicidad, pero también de la sensación tremenda en los momentos de crisis. Una endorfina, el armónico 7 puede dar ambas cosas. También tenemos aspectos que siempre fueron conocidos, como por ejemplo los aspectos keplerianos, los de Kepler, el quintil y el biquintil, pero que ahora con la astrología armónica es muy fácil calcularlos y verlos en directo. Tenemos también el nonil, el armónico 8, el armónico 11, el decil, el armónico décimo, y así un montón de peculiaridades, y me estoy quedando en el 12, un montón de peculiaridades que ahora de forma sutil podemos llegar a analizar. Bueno, entonces, ¿qué es una carta natal armónica? Una carta natal armónica es una carta. O sea, es una carta natal como cualquier otra carta natal, no hay más problema.
Ahora, armónica. Es decir, en lugar de expresarse de una forma convencional con con lo que son los aspectos astrológicos, voy a representarla como esto que aparece aquí arriba, con una flor armónica. ¿Para qué me sirve hacer un análisis general de aspectos mayores, aspectos menores, aspectos sutiles? Pues que ahora, en la astrología contemporánea, puedo hacer análisis gráfico del temperamento del nativo, cosa que en la antigüedad no se tenía en consideración. Se hablaba del destino que podía llegar a tener una persona, de cómo era su físico, de cuántos hijos iba a tener, de si iba a ser feliz o no iba a ser feliz, de si iba a tener bienes, si iba a tener accidentes o iba a estudiar, pero no se sabía la profundidad de su temperamento, de su carácter. Así que esta herramienta nos sirve para ahondar en la personalidad y para poder mirar con más profundidad cuáles son las motivaciones y el desarrollo de la madurez de cada una de las personas. Esto es muy importante porque hay una parte visible de la astrología predictiva en la cual decimos y tendrá un accidente o tendrá una operación o tendrá un éxito o se hará rico. Pero, ¿cómo fue el proceso? ¿Y por qué unos sí y otros no? Con elementos muy similares en una carta. Depende muchísimo de la hora natal, que en este caso es fundamental, y en una de las primeras intervenciones que hagamos, las primeras sesiones, explicaré por qué la rectificación de la hora natal es tan importante, porque hay que ajustar la hora todo lo que se pueda. No solamente porque es la forma de garantizar que las direcciones primarias, tanto conversas como directas, van a funcionar bien, es decir, vamos a poder ubicar los acontecimientos según la tradición, con la herramienta de las direcciones, exactamente en su tiempo correcto. Con la astrología armónica también podemos hacer este trabajo, pero la condición es que el ajuste sea fino. Y el ajuste tiene que ser fino porque cuando estamos hablando del armónico 12, cualquier aspecto sutil que se produzca en el armónico 12 va a requerir que en un signo vamos a completar, un signo de 30 grados, vamos a incorporar, el armónico 12 es una carta completa de Aries a Piscis, dodecatemorias, que le decían los antiguos. Una dodecatemoria es los 12 signos incrustados en cada uno de los signos. Bueno, eso es un armónico 12. No estamos tan lejos de los antiguos, pero vamos a hacer una interpretación distinta de lo que es un aspecto. Vamos a hacer un conglomerado de aspectos con su intensidad para saber el global de los semisextiles de la carta, el global de los trígonos de la carta, en este sentido, en todos sus armónicos. Con lo cual, es tan importante la rectificación porque un error de rectificación nos va a hacer que el armónico 12 quede distorsionado, o el 11 distorsionado, o el 10º distorsionado. Por eso tenemos que trabajar con todas las herramientas, las antiguas y las nuevas. Lo explicaré bien, detenidamente, para que se entienda. La tendencia vocacional de una persona se puede apreciar en diferentes armónicos con una claridad extraordinaria. El armónico 3, la capacidad de trabajo en equipo, o el armónico 1, que es el ego y la independencia de criterio. Gente que está preparada para hacer un startup y que sin embargo no funciona bien en equipo o no funciona bien haciendo un servicio colectivo marcado por unas reglas establecidas. Ese es el número 6, el que nos habla de Virgo, el que nos habla de los sextiles, el que nos habla del armónico 6. Ese armónico 6 nos indica si una persona está capacitada para trabajar en un equipo en el que se le asigna una labor y hay un reparto de funciones, o un armónico 3 en el que hay una colaboración de equipo, pero mucho más creativa y con mayor independencia de actuación, o un armónico 1 cuando alguien trabaja independientemente. Decía en algunas de las intervenciones que he hecho en algunos congresos
que hay veces que generamos un dolor a las personas cuando les decimos de forma generalista que tienen que intentar ser emprendedores. Bueno, algunos de nosotros estamos capacitados para ser emprendedores, pero otros están muy capacitados para hacer un trabajo de armónico 3, de equipo, o de armónico 6, siguiendo indicaciones y poniendo todo el conocimiento al servicio de una idea. En estos casos se pueden alcanzar proyectos mucho más grandes que los proyectos individuales de una sola persona. Y ponía ejemplos como para ir a la Luna hace falta equipos de ingenieros multidisciplinas. Evidentemente, todos esos grupos de personas sacrifican su fama personal en base a el trabajo en un colectivo, al que se le va a asignar a cada uno una función. Para trabajar en este tipo de grandísimos proyectos, hace falta tener buenos aspectos del 3, el 3, el 6, el 2, el 9, el 12. Esto lo podemos analizar directamente a través de una imagen en una carta, en una flora armónica. El plano holístico de la salud del nativo, que ha sido siempre una disciplina que hemos utilizado en muchísimas especialidades astrológicas. El plano holístico es algo que actualmente no podemos evitar. Cualquier astrólogo que se presente ante un nativo para hacer una consulta tiene que al menos tener nociones sobre cómo identificar el plano de la salud del nativo. Se trata de una de las capas de la cebolla de las que está construida una carta. En una carta en consulta podemos ver la parte física, podemos ver la parte mental, podemos ver la parte sutil del temperamento de la persona, el temperamento oculto, podemos ver su sexualidad, podemos ver sus miedos, muchas cosas. El plano holístico, que es el completo de la salud, al tratarse de una herramienta que es completitiva en sí misma, es holística, la carta natal armónica, el plano holístico puede analizarse perfectamente bien a través de la astrología armónica. Pero hay una cosa que es importante. Una herramienta por sí misma, por poderosa que sea, no es suficiente para hacer un pronóstico o un análisis de temperamento de una carta de un ser humano, porque debido a su complejidad tenemos que estar bien seguros de lo que hacemos. Por ejemplo, en ingeniería de telecomunicaciones se habla de redundancia. La redundancia son las dos técnicas que tenemos que utilizar o los dos caminos de desarrollo de un proceso independientes entre sí, pero que garantizan que se va a cumplir el objetivo sí o sí. En ferrocarriles o en el transporte aéreo, esa seguridad no es redundante, es triplicante. Es decir, que para que algo sea seguro, tiene que aparecer en tres herramientas diferentes. De esa manera estamos seguros de que lo que estamos haciendo va por el buen camino. Nunca es perfecto, pero va por el buen camino. Evidentemente, la astrología armónica, en astrología, en predicción, tiene que cumplir también esta máxima. No es suficiente una herramienta. Tenemos que hacer un contraste entre diferentes herramientas. Si yo veo un acontecimiento importante, por ejemplo, en direcciones primarias, tengo que contrastar con progresiones, con atacires, con revolución solar, con tránsitos, con armónicos, para estar bien segura de que lo que voy a decir, puedo decirlo y avalarlo. Y reducir la probabilidad de error. Hay muchas personas conocedoras, muy, muy buenas conocedoras de la astrología, que no se atreven a hacer consulta. Hay que superar ese listón, porque la consulta enseña mucho. Pero para estar bien seguras de que vamos a hacer una buena interpretación, tenemos que conocer diferentes técnicas y tenemos que aplicar diferentes técnicas. Y a base de varias técnicas, ver si simbólicamente encontramos una representación en al menos dos herramientas. Por eso, ampliar a la consulta y al análisis el conocimiento de la carta natal armónica
nos va a dar más capacidad de análisis, más seguridad y probablemente menos error. Nada sobra. Todo viene bien. Por un lado tenemos la carta natal armónica, que podemos estudiar todo el temperamento y el carácter de la persona, su vocación, su salud, etc. Pero después también tenemos la otra parte, la astrología dinámica, el nivel 2, el pronóstico, con sus técnicas tradicionales, a las que vamos a incorporar la astrología armónica. El quadrivium de la prognosis tiene, como os decía, direcciones simbólicas primarias, atacires, tiene progresiones, tiene tránsitos, tiene revoluciones y ahora podemos añadirle otra pincelada más, astrología armónica, porque podemos obtener progresiones y tránsitos armónicos, que son esas curvas en las que se va viendo el proceso de la persona a lo largo de los años, o a lo largo de un mes, o a lo largo de 15 días en tránsitos, desagregando una onda vital en diferentes armónicos. Podemos hacer revoluciones solares y lunares armónicas. Es evidente, si podemos hacer cartas natales armónicas, podemos hacer revoluciones solares y lunares armónicas. Utilizaremos esta técnica. Pero además hay otra herramienta más que también me gustaría explicar, que es la sincronización que podemos realizar entre dos herramientas independientes, pero que casan muy bien entre sí, que es el análisis del ciclo del C60, tal y como lo explicó Demetrio Santos en su momento en los libros de investigaciones astrológicas, y la carta natal armónica con astrodinas, astrodinas de aspecto. Entonces es interesante ver cómo la astrología armónica pura, unida al ciclo de C60 y unida a las astrodinas de aspecto dentro de la carta natal armónica, son dos herramientas más, astrodinas C60 y armónica, que se unen al quadrivium de la prognosis, con lo cual ya no tenemos 4 herramientas para hacer el pronóstico, tenemos 6 y podemos hacer análisis muy complejo a nivel de cálculo, menos mal que tenemos máquinas, podemos hacer el análisis de 15 años en 15 años. Evidentemente al nativo no le podemos hablar de 15 años. Tenemos que hablar de un tiempo lógico en el que pueda ejecutar acciones y pueda desarrollar su libertad de movimiento en su capacidad. Pero podemos tener una visión a más amplio, a más largo plazo. De manera que si una persona se agobia de una realidad dura, contundente en un momento determinado de su vida, podemos enseñarle el gráfico de que todo mejorará si hace el esfuerzo de avance. Para eso sirven las curvas de progresiones y de tránsito. A ver ahora si consigo que esto funcione. ¿Ahí lo veis? Sí, Vale. Temario. Bueno, hay una parte número 1, evidentemente, que habla de la astrología armónica. ¿Qué es la astrología armónica y cómo se construye una carta armónica? Es una nueva visión de los aspectos astrológicos, como os decía. Eso en resumen. Hay una parte número 2, que es la prognosis de la astrología armónica, que es una de las herramientas más del quadrivium. Pero fijaros que en la parte número 1, a ver si consigo, aquí está el temario de la parte número 1, astrología armónica de la carta natal. Tenemos dos cosas que desarrollar y explicarlas muy bien, porque hay una cosa que es muy importante. Es una herramienta muy gráfica, pero lleva un nivel de cálculo altísimo, muchos algoritmos, mucha trigonometría. No tenemos que saber de algoritmos, no tenemos que saber de trigonometría, pero tenemos que tener nociones de cómo está construido. Esto no es un aforismo que aparezca como una seta en medio del bosque. Esto tiene mucha máquina debajo. Y lo mismo que miramos un móvil y no nos preocupamos de la tecnología tan brillante y tan sofisticada que llevamos en este ordenador pequeñito, microscópico, en un bolsillo.
De la misma manera que no nos preocupamos de eso, tenemos que saber que ahí dentro hay muchísima capacidad porque hay una tecnología de altísimo nivel. Mínimamente tenemos que entender por qué la astrología armónica merece estar entre las artes astrológicas actuales. Y lo primero que vamos a hacer es identificar dos caminos distintos dentro de la astrología armónica. Uno es la clásica, la definida por Adey en su momento, en los años 60-70. Ese es el primer desarrollo que hacen los anglosajones basados en el conocimiento de la astrología védica. Vamos a hacer ese análisis, que es de donde surgen todas esas infinitas cartas armónicas de las que algunos compañeros hablan, de la carta número 1, la armónica número 2, la armónica número 3, pero que son difíciles de interpretar. Evidentemente, esa astrología armónica clásica, haciendo todas las cartas armónicas que queramos hasta el infinito, hasta 360, podemos utilizarlas para hacer macrotrabajos de estadística. Y será muy interesante que a través de la astrología, de la ingeniería artificial, de la inteligencia artificial, más todo este gran cantidad de metadatos que podemos obtener, lleguemos a conclusiones para obtener aforismos contemporáneos que nos sirvan para la interpretación y la simplificación, ¿no? Pero luego hay otra forma de trabajar en consulta, porque no necesito metadatos cuando estoy en consulta. Los metadatos sirven para definir criterios generalistas. Lo interesante en consulta es conocer a la persona con su temperamento en profundidad. Y en este caso, y especialmente para la consulta, se ha desarrollado la flora armónica. Y os explicaré cuál es la diferencia entre el uso de la astrología armónica clásica con las diferentes armónicas que se desarrollan a lo largo de, numéricamente, 12, 20, 360 cartas, y la diferencia que hay con la flora armónica, que es de uso directo gráfico en consulta. Pero hay que saber que existen estas dos formas de interpretación. Claro, por ejemplo, en España estamos muy habituados a utilizar la flor armónica porque tenemos al diseñador de la flor muy cerca. Miguel García Fernández vive en Alicante. Y entonces, de esta manera, hemos podido tratar con él. Tenemos los programas que además son gratis, son libres, los podemos instalar de forma totalmente gratuita y podemos hacer las consultas entre un grupo de investigadores cercanos. La astrología armónica clásica se desarrolla en el mundo anglosajón. Tiene una difusión muy grande, pero, como os digo, se puede utilizar fundamentalmente como adquisición de metadatos y análisis de grandes cantidades de información para generar estereotipos, prototipos. Ahora, la flora armónica, basándose en la misma técnica, la misma idea básica, tiene una forma mucho más amable, mucho más amigable de utilización y además muy práctica a la hora de llegar a la consulta. La parte número 2 del temario la dedicaremos a la prognosis, es decir, la aplicación de todo esto en dinámico, con las estrategias de las herramientas del Quadrivium. Y no nos asustemos, todo esto es bastante fácil. La parte número 1 se compone de 5 de las sesiones, porque hay que asentar bien este conocimiento. ¿Qué es la astrología armónica? ¿Cómo se construye una carta natal armónica? ¿Cómo se interpreta una carta natal armónica? ¿Cómo está relacionada la carta natal armónica? No es algo que surja de golpe y sea totalmente novedoso y podamos tirar todo a la basura. La carta natal armónica se va a trabajar y se va a interpretar a base de los otros pilares que ya tenemos astrológicos. El sistema de cuantificación de arquetipos, es decir, las posiciones por regencias y por dignidades planetarias de los cuerpos que vamos a seleccionar y que vamos a elegir para hacer después la carta. Vamos a hablar del sistema de aspectos, vamos a hablar del sistema de casas y vamos a incorporar la flora armónica. Con todos esos datos
la carta natal armónica no queda totalmente desvirtuada del resto de la astrología. Al contrario, es la última en llegar. La novedad es avanzar en el estado del arte de nuestra técnica, avanzar en el estado del arte de nuestra ciencia. El sistema armónico tiene una relación directa con el número, como os decía, y con la geometría pitagórica, sobre todo en la astrología dinámica. Hay que entender que el sistema armónico, el sistema geométrico no son foto fija, nosotros somos seres vivos en movimiento. El ciclo que analizamos en la carta natal, que luego es fundamental a través de las astrodinas, a través del C60, para analizar cuándo son los puntos críticos de nuestra vida, podemos analizarlo haciendo un símil conocido por todos nosotros ya de entrada por nuestra propia tradición, que es el número. Y el número simbólico, el análisis pitagórico, el análisis que hace Platón desde el principio de la filosofía occidental mediterránea, impregna nuestra mente con un concepto que el sistema armónico permite desarrollar aquí y ahora. No sé si habréis visto alguno de los vídeos que desarrollé sobre geometría, en el que el origen de todo en el vacío, el orden en el caos, como os acordaréis, el origen de todo es el número 1, la conjunción, y luego el despliegue de la flor de la vida. El número 1, la conjunción, el número 2 es la sorpresa del punto creado en el vacío e intentamos repetir la acción. De manera que los números pares, los armónicos pares, representan la necesidad del aprendizaje después de la sorpresa. Los números impares indican sorpresa, genuina, novedad. Los números pares son el intento voluntario de repetición de una sorpresa. Así que si me ha salido el punto número 1, intento el 2. Y al intentar el 2 me encuentro con que no es como el 1, ni tiene la sorpresa del 1. El 2 es el contrario. Por eso la oposición nos habla de dos puntos divergentes, pero que al mismo tiempo se explican uno al otro quién soy. En ese sentido, el sistema geométrico, mirado con una mirada simbólica pitagórica, representa a los aspectos y la astrología armónica representa a los aspectos. Y de esa forma podemos hacer una interrelación y podemos llegar a conclusiones de análisis. Lo importante en la astrología es el número, siempre el número. Fijaros que el número 9, el 3 veces 3, representa la casa 9, representa en el cielo al noveno signo y está regido por un ser extraordinario, Júpiter. Pero ambos treses en el 9 se subliman a un tercer nivel de conocimiento. Es la casa de la imagen de Dios, la imagen de nuestra propia mente abstracta. El armónico 9 nos hablará de la capacidad de la persona de abstraer conceptos para generalizarlos y aprender de forma absoluta lo que después es aplicable en el otro lado del eje. Armónico 3, práctica en equipo. Bueno, el sistema geométrico nos enseña a pensar. Nos enseña a pensar simbólicamente y a través de la imagen simbólica de la flor armónica y el concepto del número, podemos llegar a grandes conclusiones, no solamente abstractas, sino prácticas, porque estamos refiriéndonos a seres concretos, con cartas astrales concretas, con un sistema de casas concreto. Esto es lo que pretendo explicaros. El análisis geométrico del temperamento. Añadiendo las astrodinas de aspectos y añadiendo el ciclo del C60, que nos permite
desarrollar un primer pronóstico de por dónde va a ir nuestra vida y dónde vamos a encontrar las mayores dificultades. Y si el sistema del temperamento armónico colabora en esas crisis de dificultades o no colabora. ¿Por qué, con todo el esfuerzo del mundo y con toda la inteligencia o con toda la capacidad, algunos fallan y otros aciertan? ¿Por qué algunos tienen resultado y otros fracaso? Esto es lo que tenemos que analizar. Espero que estéis viendo la diapositiva que he puesto ahora. Astrología armónica, nueva visión de los aspectos astrológicos en las cartas natales. En nuestro universo todo se construye en ondas electromagnéticas. Vamos a hablar de lo que es una onda electromagnética según la teoría ondulatoria. Será muy ligero, para poder entender por qué merece la pena pensar en nosotros como un sistema de onda planetaria en vibración. Porque sabéis que en el universo todo vibra, todo circula, todo hace ciclos, todo se repite, pero no se repite uniformemente. Se repite como una onda sinusoidal. El movimiento sinusoidal, con máxima amplitud, mínima amplitud y una frecuencia determinada. Y así podemos desagregar todo. Cuando la densidad es muy fuerte y la frecuencia de una onda es muy lenta, vemos materialmente el objeto. Cuando la onda tiene una ultrafrecuencia, ahora mismo no estamos siendo conscientes de que están llegando ondas electromagnéticas y no son ni buenas ni malas, son porque forman parte del universo. De hecho, el campo electromagnético terrestre al que estamos sometidos permanentemente está aquí, por nuestro movimiento, sencillamente. Formamos parte de lo que es un sistema armónico de ondas electromagnéticas. Intentaremos explicar todo esto. Y después aterrizaremos en el mundo simbólico de la astrología, simbología de la flor armónica natal y su desarrollo en los ciclos vitales, para traer al práctico, a la práctica, con ejemplos, cómo utilizar la astrología armónica delante del consultante. La desagregación de las ondas armónicas por series de Fourier. Es un concepto matemático y es un concepto trigonométrico, pero sencillamente deciros que desde el cero hasta que aquí pasamos por el cero, esto, con esta intensidad máxima aquí arriba, es donde estaría el planeta, el par de planetas que harían una conjunción exacta. Es decir, que en la onda número 1, la primera onda, cuando dos planetas se encuentran en un punto determinado, ahí la conjunción es de máxima amplitud, de mayor intensidad. Pero también hay trígonos, sextiles, cuadraturas. Y entonces cuando resulta que en un punto se unen muchas ondas, se unen muchos armónicos, se unen, tenemos que se produce este rizado. Y esa es la personalidad global de la persona, la onda planetaria global. Todos estos son los armónicos desagregados que nos ayudan a entender la personalidad global. Si una personalidad global en su conjunto no la podemos analizar así a primera vista, lo que hacemos es desagregar sus partes. Cuando estamos delante de una persona que no conocemos y empezamos a hablar con ella, empezamos a testear quién es, cómo es su físico, cómo piensa, cómo habla, cómo se mueve, qué le interesa, qué come. ¿Es agradable? ¿No es agradable? ¿Qué tono de voz tiene? Todo eso son las diferentes partes de una personalidad que se pueden desagregar en diferentes ondas y lo miramos por las conjunciones, por las oposiciones, por los trígonos, por las cuadraturas y nos vamos construyendo una idea de quién es la persona que tenemos delante. Eso es lo que hace la astrología armónica, desagregar las partes de una personalidad para ir entendiendo cada una de las cualidades y después volver al total. Eso es lo que quiero mostraros.
Esta es una carta convencional. En una carta convencional tenemos oposiciones, tenemos trígonos. En astrología armónica no me va a importar la calidad de cada uno de estos cuerpos. Yo elegiré los cuerpos que quiera poner. No hay ningún problema. Si quiero trabajar con los transpersonales solamente, o si quiero trabajar con las luminarias solamente, o si quiero trabajar con Sedna, Quirón y Lilith, no importa. Yo elijo qué quiero mirar, porque conozco el arquetipo. Y si conozco el arquetipo, voy a ver cómo funciona en esta carta. Pero de esta manera, no entiendo el alma, el temperamento de la personalidad. Estos son los aspectos sutiles que no se ven a primera vista. Esos aspectos sutiles que están dentro de la persona, pero que de entrada no los veo. ¿Me estáis viendo ahora la carta con los aspectos mayores? ¿Sí? Y estos son los aspectos sutiles. Esto no se ve. Y sin embargo, en esta persona hay quintiles, biquintiles y otras cuantas cosas más. Así que voy a intentar hacer un análisis global de esta personalidad. Fijaros que esta carta es igual a esta, igual a esta. Los planetas están en el mismo sitio, pero la información es mucho más fina. Mucho más fina. Y esta persona resulta que tiene un armónico 12 sublime. Es decir, todas sus actuaciones, desde el principio hasta el final, aunque no lo diga, están marcadas por los semisextiles, porque son intensos el armónico 12. Eso quiere decir que la persona tiene un nivel de misticismo altísimo y un concepto global universal enorme. A lo mejor está colaborando en cocinar en una invitación, pero lo hace con un sentido místico que no lo hace el resto de la gente que está en la mesa. Y hay que saber cuál es la intención final de la personalidad, por qué se interesa por unas cosas y no por otras, cómo ha sufrido en el momento en que ha tenido incidentes o que ha tenido acontecimientos que le han sobrepasado, crisis en sus tiempos de sus edades. El armónico 12 es sutilísimo, es un armónico que da una sensibilidad muy grande. Es el equivalente al 12, es decir, es el equivalente al 12º signo, a la 12ª casa. El 1, lo veis aquí, es grande, es un ego importante. Hay personas que consiguen tener un armónico 1 grande y un armónico 4, las dificultades de la vida, muy grande. La única forma de superar un gran armónico 4, es decir, muchas cuadraturas, cruz cósmica, T cuadrada, es a base de resiliencia, pero también de confianza en uno mismo. Cuando el armónico 4 es muy grande y el armónico 1 es muy pequeño, esa persona sufre muchísimo. Cuando el armónico 1 es grande y el armónico 4 es grande, digamos que hay una cierta compensación entre conjunciones globales, porque hablamos de el conjunto global de la carta, y cuadraturas globales. Nos enseña el estilo de la persona, cómo se plantea la vida y cómo la desarrolla. Podemos desagregar la onda vital, como os decía, y la onda vital se puede desagregar en pequeños pétalos de una flor global. El vector de onda vital es una flor armónica, como le llamaba Miguel, y se va extrayendo los pétalos del armónico 1, del armónico 2, del armónico 3. Todos ellos me van a dar una indicación. Evidentemente, los programas con los que se trabaja dan una parametrización, es decir, te dan un número. El armónico 1, por ejemplo, tiene 6,47, mientras que el armónico 2 tiene 0,5. Sabemos la importancia a nivel de parámetros. Me están hablando del conjunto de las conjunciones posibles que se hacen en todos los armónicos que se llevan a cabo, hasta el número que yo decida. La segregación de aspectos, la segregación de ondas armónicas de 1 a 12, es lo que se puede llegar a utilizar en una consulta normal delante de un consultante. Desagregamos hasta el armónico 12 porque es, según nuestra tradición y nuestro conocimiento, hasta donde llegamos con seguridad. Evidentemente, si tenemos que trabajar
en adquisición masiva de datos podemos llegar hasta el armónico 80, hasta el armónico 90, hasta el armónico 360. Pero no es operativo hacer una flor de 360 armónicos. Ni tampoco es operativo estar viendo 360 cartas. En consulta, cuando estamos delante de una persona genuinamente única, ateniéndonos a la tradición, la flor armónica nos permite ser capaces de desarrollar un criterio y definir una interpretación. No es que no se puedan hacer más, pero además, los armónicos que van por encima del 12 son armónicos repetitivos de los 12 primeros armónicos, con lo cual es como sublimar la octava superior de cada uno de esos armónicos superiores. Por ejemplo, el 24 es 12 por 2, es decir, buscaremos dentro de lo que es el semisestil su octava superior de confrontación a través de la oposición. Todo esto lo veremos. Una carta natal. Esta es una carta natal, como yo tengo costumbre de hacerlas. Normalmente se pinta solamente los signos, la primera parte. Yo también pongo los decanatos y los términos para poder sacar la dignidad planetaria de cada uno de estos cuerpos. Dependiendo de dónde se encuentre, puedo definir la importancia que tiene esta luna, o la importancia que tiene Saturno, o la importancia que tiene el Sol. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, a ver si puedo quitar esto, el Sol está en Aries, está en su exaltación, la luna está en Sagitario, está peregrina, pero Júpiter está en Sagitario, está en su regencia, con lo cual, si alguna de las puntitas de la flor armónica me coincide con, con esta posición de Júpiter o con esta posición del Sol, como puede ser el 3 o el 1, aquí arriba, lo tendré que tener en cuenta, porque a las astrodinas de aspecto les sumo la flor. Puedo sacar, como os decía, una flor armónica con los planetas de la tradición, pero puedo añadirle otros planetas. Puedo añadirle los transpersonales. A ver si puedo quitar esto. Un momento. Puedo añadir los transpersonales. Puedo contemplar más opciones. Al contemplar más opciones, a veces se modifica. Mirad, si yo veo a una persona en sí misma, esta es la carta de Van Gogh que ya la he utilizado alguna otra vez, si veo una persona en sí misma sin tener en cuenta su escenario vital de referencia, los transpersonales son un escenario vital de referencia, si solamente tengo en consideración en los armónicos del 1 al 12 el Sol, la Luna, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, el armónico más importante es el 3. Pero si pongo a la persona en su contexto, tanto histórico como de escenario social completo, incorporando a Urano, Neptuno y Plutón, me encuentro con que el armónico más relevante es el 1. Esto es muy importante porque hay personas que ante la dificultad de un escenario incomprensible para ellos, aumentan su tozudez o aumentan su necesidad de interpretarse en primera persona. Es como, os habéis dado cuenta que hay personas que cuando están en un pequeño grupo son pacíficas y tranquilas, pero que como las pongas en un escenario global en el cual no se manejan bien, se convierten en mucho más duras y mucho más rígidas. Bueno, pues este es el caso. Un armónico 1 potente, contando con todos los transpersonales, pero si esta persona se aísla, el más importante es la colaboración, el armónico 3. Y esto nos indica cómo nos comportamos dependiendo de cuál sea el escenario en el que nos encontramos. Y se ve con mucha facilidad. La segunda parte de este curso que quiero impartir, las 3 últimas sesiones, hablan de la prognosis y la astrología armónica. Es decir, tenemos direcciones, como os decía, progresiones secundarias, tenemos tránsitos, tenemos revoluciones solares.
cómo incorporo la astrología armónica a todo ese compendio. Y nos llevará 2 sesiones, porque primero hablaré de cómo con las progresiones secundarias, ya que se trata de una herramienta que sobre todo analiza el carácter y el temperamento de la personalidad, las herramientas que son más susceptibles de ser utilizadas en armónica es la progresión secundaria, que nos expresa el grado de maduración de la persona, el desarrollo de la personalidad, lunar fundamentalmente, pero de todo el contexto de la carta, pero que nos habla de la libertad de acción, ya que la progresión secundaria se construye la persona por dentro, asume la vida, cómo la asume, cómo la interpreta, cómo se manifiesta en ella, qué acciones toma libremente dentro de su destino, qué acciones toma para desarrollar su propio temperamento y su propia vitalidad. El conócete a ti mismo, el desarrollo de la personalidad, el desarrollo que muchas personas quieren buscar en la astrología, que es por donde empezamos, evidentemente, todos. El que no se busca a sí mismo no puede colaborar en el desarrollo de otros, evidentemente. Ahí está, cómo incorporar la astrología armónica a todo este proceso. Y nos va a llevar 2 veces. Astrología de la progresión secundaria, armónica, astrología del tránsito armónico y de la revolución solar armónica. Y finalmente, en la sesión número 8, hablaremos de esto que os decía al principio, los hologramas armónicos, la geometría dinámica espacial. Cómo somos singulares, dinámicos, frágiles, fuertes, en un movimiento incesante para encontrar un equilibrio. Y cómo la construcción de las figuras de aspectos están directamente relacionadas con el movimiento en el cosmos de nuestra persona. Es decir, en nuestro microcosmos no deberíamos desear quedarnos como estamos. El desarrollo de la personalidad implica movimiento, implica transformación. Lo que quiero es mostraros gráficamente cómo en la astrología armónica se puede meditar sobre ese concepto de modificación permanente y de desarrollo de la personalidad. Sin dejar uno mismo, genuinamente uno mismo, se va transformando y se va completando. Por ejemplo, si tenemos en una carta un trígono aplicativo, la intención profunda del ser es completar el triángulo perfecto. No quedarnos en un trígono. Es que tengo muchos trígonos, es que tengo muchas cuadraturas. ¿Qué significa eso? A nivel de armónicos, es querer completar el triángulo perfecto. Es querer completar el cuadrado de la materia, es decir, la cruz cósmica. Completarla es terminar un proceso. Entonces, desde ese punto de vista, el armónico 4 es un dolor mientras se desarrolla, pero hay que intentar completarlo. Los hologramas en movimiento lo que nos indican es que nada es estático, tampoco el dolor es estático, todo está fluyendo y en dinamismo, todo cambia, por lo tanto, genera la expectativa de la modificación consciente. Geometría dinámica espacial. La prognosis de la astrología armónica implica, como os decía al principio, que la carta tiene que tener una rectificación de la hora natal. Hay que calcular correctamente el ascendente. Y las técnicas tradicionales, convencionales, son súper eficaces. De hecho, esta herramienta no va a sustituir nada, va a ampliar capacidad. Y por lo tanto, las direcciones primarias, tanto directas como conversas, son la herramienta más importante que tenemos, junto a los atacires, para poder definir la hora natal, verificar la hora natal. Una hora bien rectificada nos va a dar un armónico elevado, sutil, muy fino y por lo tanto fácilmente interpretable. Una herramienta más para el quadrivium, progresiones armónicas, tránsitos armónicos, revoluciones armónicas, cálculo de astrodinas de las revoluciones. Mirad, esto es una progresión armónica.
Esta progresión armónica, porque la progresión secundaria la vemos en plano fijo, tal día, tal momento, la carta de la progresión secundaria situada sobre la carta natal. Pero, ¿y cómo va a evolucionar todos esos planetas en progresión secundaria a lo largo de los años? Concretamente aquí tenemos desde los 26 años hasta los 41 años. ¿Cómo evolucionan las conjunciones por progresiones armónicas? ¿Cómo evolucionan los trígonos? ¿Cómo evolucionan las oposiciones? ¿Cómo evolucionan los noniles? ¿Cómo evolucionan las cuadraturas? Pero también aquí abajo tenemos las sesquicuadraturas y las semicuadraturas. Cuando los picos del armónico 8, semicuadraturas 45 grados y sesquicuadraturas 135 grados, que normalmente no los miramos, cuando avanzan en un armónico 8 hasta salirse por aquí arriba, la persona está en pánico, en pánico. Hay que decírselo, porque las progresiones secundarias, las progresiones armónicas, son cómo interpreto yo la vida. Si alguien está vigilante ante un peligro, o en un periodo de su vida en el que ve riesgo, está vigilante, está activo. Pero hay veces que el punto del armónico 8 es elevadísimo y entra en pánico, se queda bloqueado en medio de la nada. En ese momento hay que advertirle para utilizar todo el resto de las capacidades de la personalidad para que se ponga en marcha. Porque un armónico 8 lo mismo da mucho pánico, un gran estrés, pero también da una gran capacidad sexual en ese momento. ¿Habéis escuchado hablar que el estrés de los poderosos va siempre implícito con una actividad sexual febril? Bueno, tiene que ver con esto. Por ejemplo, después de un blackout como el que hubo en Nueva York en el siglo pasado, un cero total eléctrico, la gente colgada en los ascensores durante horas, inmediatamente en el apagón se producen cosas muy interesantes a nivel sociológico. Una de ellas es el vandalismo. La gente entra a saco en los supermercados, en las tiendas, robando cosas. Gente normal, que en situaciones habituales no hubiera hecho jamás eso. Otra de las cosas que sucede es que cuando hay un apagón eléctrico en una ciudad grande, una cosmopolita, aproximadamente 9 meses después nacen muchísimos niños. Esto se tiene bastante verificado, ¿no? Ese nacimiento masivo, totalmente extraordinario de niños, suele coincidir con un ataque de estrés o un ataque de pánico que ha sucedido en un momento determinado. Cuando vemos subir el armónico 8 intensamente, hay una especie de instinto de sobrevivencia que nos pone en alerta y que hace que hagamos cosas para no solamente sobrevivir, sino para garantizar que después de nosotros seguirá habiendo algo. El armónico 8 tiene que ver con la casa 8, la casa del escorpión, la casa de la sexualidad, la casa de la muerte, la casa del pánico, la casa del estrés. Esto es un tránsito armónico. Lo mismo, claro, como está incluida la luna, pues entonces el tránsito es muy rápido. O sea, los tránsitos armónicos son muy rápidos. Habría que decir, bueno, voy a quitar a la luna, voy a dejar los transpersonales, voy a ver cuáles son los tránsitos que se van sucediendo lentos para poder verlos con más serenidad, ¿no? Aquí solamente hay 15 días. Es un mes de julio y un comienzo del mes de agosto. De esa manera situamos la línea, vemos por dónde venimos y por qué estamos reaccionando como estamos reaccionando en un momento determinado. Tengo que tomar una decisión y no sé qué día de la semana sería más favorable. Vale, para hacer lectiva, astrología lectiva. La revolución solar, 37 años. Esta es la carta de Vincent van Gogh cuando fallece a los 37 años. Armónicas y astrodinas. Por eso la composición de una carta de revolución solar
que al fin y al cabo es una carta, igual que la natal, pero realizada para el año en el que vamos a hacer el análisis con la posición del Sol exactamente en el mismo grado minuto segundo. Vale, pues una carta solar armónica, le añadimos las astrodinas de aspecto y sabemos qué puntos del círculo son los que disponen de mayor capacidad para generar aspectos con el resto de los cuerpos que hemos contemplado. Así que este punto al que se refiere con Marte es muy importante en astrodinas, es decir, podemos detectar que va a suceder algo en el plano físico. Cuando en una carta de estas características nos quedamos por debajo de este círculo verde, la persona es incapaz de contarnos si ha pasado algo. Cuando está en el círculo amarillo, que es muy interesante porque es temperamental y psicológico, la persona tiene un sufrimiento o tiene una alegría interna, pero no se puede expresar nada especial. Esos días de especial satisfacción o que estamos encantados de la vida, pero bueno, seguimos yendo en transporte público exactamente igual que el resto de los días y nada parece, ¿no? Pero cuando llega a tocar el círculo de 20 a 30 astrodinas o más de aspecto, en ese momento se puede visualizar físicamente algo ha sucedido o algo va a suceder. Esta herramienta, unida a la tabla de los armónicos, ¿veis? En este momento el armónico más importante fue el 6, la salud, el 7, sublimación del placer de vivir o sublimación de la intensidad del momento. Vivir el momento presente de una forma absolutamente sublime. Y el armónico 12, bueno, pues cuando las astrodinas de aspecto tocan a un planeta que está representado por una de las puntas del armónico 6, cuidado, cuidado. Y de hecho, fue lo que sucedió. Este era el momento de máximo peligro un poquito antes de tocar el punto de Marte, un poquito antes de tocar el punto de Marte, se produce un tránsito armónico que, bueno, ya sabemos lo que le pasó a este señor. Murió. Entonces, es interesante. Evidentemente, las cartas de nuestros consultantes no son así de dramáticas en un 99,9999%, pero sí que en todas nuestras vidas el sufrimiento o la alegría vista desde dentro es siempre de alta intensidad, siempre de altísima intensidad. Os enseñaré cuál es el software que utilizo para hacer todos estos gráficos, todas las cartas armónicas, que son el Harmon 3.0 de Miguel García Fernández, que se puede encontrar perfectamente en la red y es gratuito. El Kepler 4 de Miguel García Fernández, que también se puede encontrar en la red y que además viene con una instalación automática y se puede hacer bien. Creo que ahora existe también la posibilidad de instalarlo en Android y normalmente en Windows. Pero hay emuladores en Apple que al final puede instalarse. Y también está el Meridian Pro del Gold 8 de Juan Pedro Saba, que también tiene el análisis armónico, la obtención de las cartas armónicas y la obtención de la flora armónica y de la prognosis con las progresiones y los tránsitos y las revoluciones armónicas. Con todo esto lo que os quiero decir es que disponemos de las herramientas, disponemos del criterio y podemos hacer una ampliación del análisis eh, muy fructífera y que realmente da mucha satisfacción y mucha seguridad al astrólogo en consulta cuando tiene que utilizarla. Cálculos que sería absolutamente imposible que llegáramos a realizar si no tuviéramos la capacidad algorítmica de nuestros ordenadores y de nuestros tablets.
Y, eh, y ya está. Esto es lo que tenía que contaros. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantada. ¿Alguna pregunta? Salgo y vuelvo a entrar, me dice alguien. Parece muy complicado, ¿verdad? Pero no lo es. Intentaré simplificar al máximo, porque hay una cosa que me parece muy importante y es, regla número uno, no asustar. Hay que intentar hacer las cosas sencillas. Lo que pasa es que la astrología armónica es tan visual, tan gráfica, que si no se explica cuál es la profundidad de cómo está realizada, corremos el riesgo de quedarnos con de quedarnos sencillamente con el aforismo de cómo funciona el uno, cómo funciona el 2, cómo funciona el 3. Y hay una cosa que a mí me parece que es muy importante, y es que tenemos que ejercitarnos a cada instante en el concepto simbólico arquetípico. Es decir, todo tiene un sentido arquetípico. El símbolo no podemos dejar de analizarlo a cada ocasión, porque a la vista de las cartas armónicas nos damos cuenta de que, efectivamente, cada ser humano es en sí mismo un microcosmos complejo y que la interpretación de un armónico 7 en una personalidad da felicidad y plenitud de los sentidos, y en otra personalidad, un armónico 7 elevado, lo que da es un riesgo enorme de que esa persona haga una barbaridad, porque la confianza en la vida puede ser placentera o puede ser terrible. Entonces, cada microcosmos tiene sus consignas. El número nos indica, como los arquetipos planetarios, como los arquetipos simbólicos de las casas o de los signos zodiacales, nos indica una definición generalista. Pero esa definición generalista no es suficiente. Tenemos que aterrizar en el microcosmos que queremos desarrollar. Y por lo tanto, no podemos basarnos en solamente, hasta que cogemos ritmo, no podemos basarnos solamente en un aforismo de lo que significa el armónico 5, el armónico 4, el armónico 3. Tenemos que entenderlo. Tenemos que saber cómo se construye, mínimamente. Entender cómo se construye. No ser nosotros los diseñadores del software. Nosotros vamos a ser los utilizadores del software, no los diseñadores, pero tenemos que saber cómo se construye, mínimamente, para generar confianza en cómo lo estamos haciendo y qué estamos diciendo. Y por eso dedicaré una sesión a explicar geometría sagrada desde el punto de vista de los armónicos, es decir, de las ondas electromagnéticas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, por favor? Chat. Aquí hay muchas. Buenas tardes.